Buenas tardes a todos, bienvenidos a esta plática en Hablando en Matemáticas durante este segundo semestre del año. El día de hoy mandamos saludos, Imelda Paredes y Mukui Kai. Eh, el día de hoy nos hablará Darío Alatorre Guzmán del Instituto de Matemáticas sobre espacios de teselaciones, qué son y cómo son. Darío Alatorre se doctoró precisamente en este tema, espacios de teselaciones, en el 2017 bajo la dirección de Anna Reckman, que era una investigadora del Instituto de Matemáticas. Y bueno, pues damos paso a la conferencia. Hola, pues muchas gracias Javier, Mukui y Melda. Muchas gracias por la invitación y muchas gracias a todos los que estén presentes por estar aquí. Yo les voy a hablar sobre este tema de espacios de teselaciones, un poco de, pues, de qué se trata el estudio de estos espacios. Son cosas que yo estudié durante mi doctorado, pero pues para hablar de espacios de teselaciones, hablaré un poco primero de teselaciones. Y las teselaciones, pues como que, bueno, voy a dar un panorama un poco general, un poco un paseo histórico y pues, una plática sobre qué son las teselaciones. Y en la segunda parte de la charla, pues ya entraré un poco más en materia sobre los espacios de teselaciones. Pues ya esa segunda parte requiere como que ya un lenguaje matemático no muy avanzado, pero pues un lenguaje matemático, ¿no? La primera sección es como más explicativa y espero que sea como buena para un público amplio, ¿no? Entonces, las teselaciones, pues, ¿qué son las teselaciones? Pues esto son las teselaciones, ¿no? Es un acomodo de piezas, son muchas piezas que juntas, unidas, pueden cubrir todo el plano sin dejar ningún agujero. Entonces, pues aquí tenemos rombos y cuadrados que se juntan por sus bordes y tienen la capacidad de cubrir todo el plano. Entonces, en lenguaje matemático, eso quiere decir que una teselación T es un conjunto de piezas que se llaman teselas. Cada una de las piezas es un disco cerrado según la dimensión en la que estés. Puede haber dimensiones de todas las dimensiones, una dimensión, de dos dimensiones, y pues según la dimensión en la que estés, pues es la dimensión del disco, ¿no? La unión de todas ellas cubre todo el espacio disponible, ¿no? Pueden ser planas, en este caso, eh, y los interiores de cada par de ellas son ajenos, ¿no? La intersección de los interiores de cada par de piezas es el vacío, ¿no? Una regla más que se suele pedir es que haya un número finito de tipos de piezas, ¿no? Aquí tenemos, por ejemplo, cuadrados y octágonos. Aquí tenemos solamente un tipo de piezas que son hexágonos, ¿no? Entonces, pues la teselación puede tener, bueno, tiene de hecho una infinidad de piezas, pero pues todas ellas son copias de un número finito de piezas, ¿no? O sea, se pueden producir en serie, ¿no? Entonces, esto es lo que decía, que las teselaciones pueden ser de una dimensión. Aquí tenemos una teselación de una dimensión, de dos dimensiones, es una porción de una teselación de tres dimensiones y pues así en cualquier dimensión, ¿no? Pues las teselaciones son bastante parte de nuestra cotidianidad, ¿no? Las podemos ver en muros, en celosías, en papeles tapiz, en herrerías, y realmente están bastante presentes, ¿no? Como ya el estudio de teselaciones, pues tiene al menos unos 400 años, que el primer estudio documentado de teselaciones es La armonía del mundo de Kepler en 1919, donde él clasificó teselaciones regulares y semirregulares. Esto quiere decir, teselaciones regulares son teselaciones formadas por un solo tipo de polígono regular, ¿no? Y pues él se dio cuenta, no muy difícilmente, de que solo hay tres, se puede encontrar una teselación regular con triángulos equiláteros, con cuadrados, con hexágonos y nada más. No se puede con ningún otro, un solo polígono regular, no se puede formar una teselación del plano.
Pero pues, también estudió las semirregulares, que son con dos tipos de polígonos regulares, ¿no? Pues ahí ya hay como bastante más. Y hasta, él clasificó hasta con tres polígonos regulares diferentes, ¿no? Estamos hablando de 1619, realmente no había una gran herramienta matemática para hacer todo esto, pues fuera bastante a mano, a pata, como solemos decir. Por él también, Kepler, también se fijó mucho en las simetrías del copo de nieve hexagonal y de hecho también escribió un tratado sobre el copo de nieve hexagonal donde propuso el estudio de, o sea, como que cuando un sólido se forma, la cristalografía, pues Kepler propuso el principio de la cristalografía, que era pues, pensar a los átomos como bolitas que están bien acomodadas, que forman este tipo de acomodos, ¿no? Que se llaman empaques de esfera. Entonces, en 1600, Kepler propuso esa manera de estudiar los sólidos y pues hasta hoy en día se usa algo bastante parecido, ¿no? En 1891, Evgraf Fedorov, un cristalógrafo ruso, eh, clasificó las simetrías posibles en dos dimensiones y en tres dimensiones. O sea, él fue un paso más allá. Kepler estaba viendo con qué figura se puede formar y Fedorov ya te dijo cuáles son todos los posibles tipos de simetrías que puede tener un acomodo de piezas en el plano y en el espacio, ¿no? En el plano demostró que son 17 grupos, que se llaman los grupos de mosaicos, y en tres dimensiones demostró que hay 230 grupos, que se llaman los grupos espaciales. En 1900, Hilbert, el matemático alemán David Hilbert, propuso una lista de problemas que llaman los problemas del milenio, que pues, él decía que era en lo que se debía de ocupar los matemáticos, los problemas importantes que había que resolver en los próximos años. Eso fue a principios de 1900, bueno, en los 100 años que quedaban de ese milenio. El problema 18 hablaba de teselaciones, de alguna u otra manera. La primera pregunta era si los grupos de simetrías espaciales son finitos en todas las dimensiones, ¿no? Así como Fedorov había demostrado que en dimensión 2 y en dimensión 3 hay un número finito de grupos, la pregunta era si en dimensión n, en cualquier dimensión, también eran finitos. La respuesta es que sí, se encontró unas décadas después. Sí, son finitos en todas las dimensiones. El segundo inciso preguntaba si existen teselaciones anisoédricas. Esto quiere decir, esto lo voy a clarificar un poco mejor después, pero quiere decir si existen teselaciones formadas con una sola pieza, pero que esa pieza no sea la región fundamental de la teselación. Ahorita lo voy a clarificar, vamos a ver un ejemplo más adelante, que es eso de anisoédricas. Y el tercer inciso del problema 18 de Hilbert era que si era cierta la conjetura de Kepler. La conjetura de Kepler decía que el acomodo más óptimo de esferas en tres dimensiones, ¿no? Como suponiendo que estas fueran esferas perfectas, Kepler decía que esta era la manera más eficiente, ¿no? Más densa, ocupando la manera de acomodar más esferas, ocupando la menor cantidad de espacio, pero nadie lo pudo probar. Nadie lo pudo probar por casi 400 años. La solución a ese problema fue en los 90s, creo, quizás 80s, 90s, y fue bastante como ¿cómo se dice? No perfectamente aceptada porque fue una prueba basada en una búsqueda por computadora, fue una prueba asistida por computadora. Entonces eso como que a la comunidad no muy le encantaba. Después, en 1961, un matemático lógico, logicista, Hao Wang, estaba estudiando uno de los problemas de Hilbert, bueno, uno de los problemas que se originaron de esa lista de problemas de Hilbert,
que se llama el Entscheidungsproblem, que es el problema de la decisión, de la decisión o decidibilidad. Es un problema de cómputo. Ahí estaban las máquinas de Turing y toda esta teoría de la computabilidad de cosas. Y él demostró que el problema del dominó era un caso particular de ese problema de la decisión de Hilbert. Y trabajando con ese problema, eso ahorita regresamos ahí, planteó este otro problema que tiene que ver con teselaciones. La pregunta es, ¿existe un algoritmo para decidir si dado un conjunto de dominós, estos son los dominós, se puede formar una teselación del plano o no? ¿No? O sea, tenemos aquí un conjunto de piezas que tú puedes pegar una con la otra si los colores coinciden, los colores en sus bordes coinciden. Y la pregunta es si hay una regla general que tú puedas seguir para contestar si te dan cierto número de piezas. Pregunta, ¿se puede formar una teselación? ¿Sí o no? No hay un... Bueno, la pregunta era, ¿existe una regla de... una serie de reglas que tú puedas seguir, un algoritmo que tú puedas seguir para tomar esa decisión? Un algoritmo se ve algo así, ¿no? Por ejemplo, este es el algoritmo para decidir cuál de los 17 grupos de simetrías del plano tiene un cierto patrón, ¿no? Entonces tú tienes un patrón, te preguntas cuál es la rotación de orden mayor, ¿no? Puede haber, no hay rotaciones, o 2, 3, 4 o 6. Hay reflexiones, hay simetrías de pasos, ¿no? Esto es un algoritmo y siguiendo un número finito de reglas, tú puedes encontrar cuál es el grupo de simetrías en cuestión, ¿no? Entonces, así se ve un algoritmo, ¿no? Ese es un zoom del algoritmo. Entonces, ahí estaba la pregunta. ¿Existe ese algoritmo para decidir si un conjunto de dominos tesela el plano o no? Pues él mismo demostró que ese algoritmo existe solamente si cualquier conjunto de dominos que tesele el plano admite una teselación periódica, ¿sí? O sea, que no hay, o sea, bueno, antes. Eso se puede traducir en la pregunta, ¿existen conjuntos aperiódicos? Es decir, ¿existen conjuntos de piezas que solamente formen teselaciones aperiódicas, teselaciones no periódicas? También ahorita vamos a clarificar bien qué significa eso de teselaciones periódicas y aperiódicas, pero en ese momento, tal cual, en 1961, estaba surgiendo el término, ¿no? El término surgió en este contexto para mosaicos, ¿no? Y entonces un estudiante de Hao Wang, Robert Berger, en 1967, demuestra que sí existen los conjuntos aperiódicos, que sí hay conjuntos de piezas que solamente forman teselaciones aperiódicas, ¿no? Él pues lo hizo encontrando, diciendo aquí, este es un conjunto de 20.000 piezas que solamente forma teselaciones aperiódicas, ¿no? En los años siguientes, bueno, antes de eso, esto tiene una implicación muy importante, y la implicación es que el problema del dominó es indecidible, o sea que no puede existir ese algoritmo. No hay un algoritmo, no hay un conjunto finito de reglas que tú puedas seguir para contestar si un conjunto de dominós tesela el plano o no. Entonces, esto fue una gran revolución en términos de la computabilidad de las teselaciones. En los años siguientes de Robert Berger empezaron a encontrar conjuntos aperiódicos mucho más pequeños y dibujables. Este es de Robinson, que encontró en 1970. Son estas 6 piezas y sus rotaciones y reflexiones, creo que también, ¿no? Estas piezas con sus rotaciones y sus reflexiones solamente forman teselaciones aperiódicas, ¿no? Bueno, creo que hay que definir bien eso. ¿Qué es eso de teselaciones periódicas y aperiódicas? Las teselaciones periódicas son teselaciones que tú puedes hacer una traslación y te queda exactamente igual. Las teselaciones no periódicas son las teselaciones que
cualquier traslación que tú hagas te va a dar una teselación diferente, ¿no? Entonces, en estos momentos, en 1970, estuvieron muy activas, hubo mucha investigación alrededor de esto, de los conjuntos aperiódicos de piezas, ¿no? Piezas que solamente forman teselaciones aperiódicas, todas estas son teselaciones aperiódicas. Roger Penrose, que recientemente le dieron el Nobel, encontró varios de ellos. El primero, inspirado en estos dibujos, en estas búsquedas de Kepler que les comenté al principio. El mismo Penrose encontró que son súper famosas, la flecha y el papalote, ¿no? En el Museo Universum pueden encontrarse un gran mosaico en la parte central de las salas de matemáticas con estos dos tipos de piezas. Hoy en día se conocen alrededor de unos 30, creo, a lo mucho, 30 conjuntos aperiódicos. Aquí hay 8 en el plano. Estos que ya les mostré, todos estos ya se los mostré, este se lo mostraré más adelante. Estos dos son el rombo y el cuadrado de la primera teselación que les mostré. Y estos tres los encontró un matemático amateur, alguien que se puso a hacer matemáticas porque encontraba acertijos en la Scientific American, y él obtuvo estos tres conjuntos aperiódicos de piezas. Un problema ahí que surgió es pues todos los conjuntos aperiódicos. Bueno, el primero que se encontró tenía 20.000 piezas, de ahí poco a poco se fueron encontrando conjuntos aperiódicos más pequeños. Los más pequeños que se conocen hoy en día tienen dos piezas, y pues surge la pregunta natural de si existe un conjunto aperiódico que tenga de una sola pieza. O sea, existe una sola pieza que pueda formar teselaciones del plano, pero solamente que todas esas teselaciones que forma son teselaciones aperiódicas. Eso sigue abierto. Se llama el problema del Einstein. No tiene nada que ver con Albert Einstein. Es por una pieza, ¿no? El problema de una pieza. En español, algunos lo conocen como el problema de la monotesela aperiódica, pero pues no van a encontrar demasiada información con ese nombre. Mucha más información se encuentra con el nombre del Einstein. Y sigue abierto. Hay algunos o sea, ahí encontraron una que es una pieza, que es solamente una pieza y que forma solamente teselaciones aperiódicas, pero esa pieza es disconexa y cosas raras. Entonces, en su forma más estricta, pues sigue sin resolverse. Entonces tenemos esta situación, ¿no? Tenemos teselaciones periódicas, teselaciones aperiódicas. Por cierto, esta es la teselación anisoédrica que se mencionaba en los problemas de Hilbert. Aquí lo que significa anisoédrico es que aquí tenemos una teselación, bueno, son 4 colores, pero es una sola pieza, ¿no? Es su reflejo, ¿no? Entonces, lo que sucede aquí es que si tú tomas la simetría que te manda esta pieza verde oscuro en esta pieza verde claro, pues sí, esas dos piezas coinciden, pero cuando haces esa simetría a toda la teselación no queda igual, ¿no? Entonces, realmente la simetría que te manda esta verde oscura en esta verde clara, que te manda esta guinda en esta café, pues no es una simetría de la teselación. Entonces, una región fundamental de la teselación, o sea, una porción que tiene la mínima porción que tú necesitas para replicar todo por las simetrías de la teselación, pues tiene que incluir a estas dos piezas, ¿no? Entonces, esta es la teselación anisoédrica de Hess, H-E-E-S-C-H, que encontró como en los 20s, 30s, me parece, que respondía a una de las preguntas, uno de los incisos de la pregunta de Hilbert.
Y tenemos las teselaciones aperiódicas que pues tienen esa propiedad de que tú las puedes trasladar y nunca vas a volver a ver lo mismo, ¿no? Aquí si tú trasladas estas teselaciones, pues vas a ver siempre lo mismo, ¿no? Si tú trasladas de aquí a acá, si tú trasladas de aquí a acá, pues te va a quedar exactamente la misma teselación. Bueno, de aquí a acá si te estás fijando en los colores. Em, Entonces, en el caso periódico, las cosas están bastante bien entendidas gracias a que entendemos las simetrías de los objetos, ¿no? Y estas cosas pues, suelen tener un chorro de simetrías, ¿no? Entonces, para estudiarlas, de hecho, para clasificar esas simetrías, una cosa que se hace, como se estudia en esto, es que tú tienes tu teselación, encuentras su región fundamental, esto quiere decir un representante de cada órbita, o sea, la mínima porción que tú necesitas para, al aplicar simetrías, las simetrías de esta teselación, cubrir todas las piezas, ¿no? Entonces, esta es esa mínima región que necesitas. Y pues si tú te das cuenta que esta arista es exactamente la misma que esta arista y esta arista es exactamente lo mismo que esta arista, pues las identificas y como me imagino que ya habrán hecho en algunos momentos de sus vidas, pues si tú haces esas identificaciones en este cuadradito, tienes un toro. Entonces un toro en general es un orbifold. Es un orbifold que está asociado a cada simetría de las teselaciones, en este caso el plano. Estamos todavía en este plano. Si nos consideramos una otra teselación que tiene un poco más de simetrías, ¿no? Porque además de las traslaciones que tiene esta, pues esta tiene rotaciones, tiene varios centros de rotación, ¿no? Que están marcados ahí con rombitos, ¿no? Entonces, la región fundamental de esta teselación, pues ya no necesitas toda esta pieza, porque si tú rotas 120 grados con centro aquí, pues esta parte se te va para acá. Entonces, con esta mitad, tú tienes tu región fundamental. Te das cuenta que esta media arista es la misma que esta media arista es la misma que esta, haces las identificaciones y obtienes un orbifold asociado a este tipo de simetrías. Lo mismo con esto, ahora aquí en esta tienes una reflexión y entonces la reflexión en el orbifold se capturan como fronteras en el orbifold, pues porque si tú tienes una reflexión, pues solamente necesitas lo que está de un lado para reconstruir todo y pues lo que está del otro, pues ya nada más lo espejeas, ¿no? Entonces, estos orbifolds están asociados a cada tipo de simetría. Ya les había dicho, ya les había adelantado que hay 17 tipos de simetrías, y aquí están los 17 tipos de simetrías del plano. Y pues así como por cada uno de estos tipos de simetrías, pues tienes un orbifold que tú construyes, que puedes construir de esta manera que platicamos previamente, ¿no? Aquí son 16 nomás, falta el toro. Este toro no está aquí enumerado, porque supongo que por cuestiones de espacio, pero pues puede ser una banda de Möbius, un anillo, un disco con dos puntos marcados, ¿no? Este que está aquí es eh, no, este que está aquí es la almohada que tenemos aquí, ¿no? Y este cono debe de ser este. Y pues puede ser también una botella de Klein y así diferentes orbifolds que pueden generarse, ¿no? Entonces tú así puedes esta caracterización de las simetrías no es la misma que hizo Fedorov, es una pues, mucho más reciente que hicieron John Conway y Bill Thurston como pues hace unas pocas décadas, en los 70s, 80s quizás. Y la idea de esta prueba, de Conway y Thurston, es identificar que vamos a pensar ahorita en una teselación de la esfera, ¿no?
Si tienes una teselación de la esfera, pues tú después la puedes convertir en una teselación del plano utilizando la proyección estereográfica. Y lo que sucede, si tenemos una teselación en la esfera, pues tú sabes que el número de caras más el número de vértices menos el número de aristas es igual a 2. Eso es por el teorema de la característica de Euler en la esfera, ¿no? Entonces, pues tú puedes pensar en tu teselación. Pues una teselación tiene sus vértices, sus aristas y sus caras, y pues la suma de caras más vértices menos aristas te tiene que dar 2. Pero tú no, siguiendo este razonamiento, tú no necesitas contar todas las teselas, tú no necesitas contar todas las caras, ¿no? De hecho, con una cara te basta. Y con que tú sepas cuántas simetrías hay, cuántas simetrías necesitas para volver a recubrir toda tu esfera a partir de la región fundamental, pues puedes recuperar toda la información, ¿no? Y entonces, esa porcioncita, esa región fundamental, esa región fundamental, pues tú la identificas en la esfera y cuentas cuántas aristas, cuántos pedazos de aristas, cuántas caras, cuántos pedazos de caras estás quedando en tu región fundamental, cuentas cuántas simetrías necesitas para reconstruir todo y esas cuentas, pues las apuntas y ves qué numeritos eh, te pueden salir, ¿no? Entonces el asunto, para no hacerles el cuento, tampoco me puedo extender demasiado, pero seguro que encuentran más información sobre este, se llama el teorema mágico de Conway. Lo que te dice, bueno, a final de cuentas, la manera en la que tú recuperas esos 17 grupos son las distintas maneras que tú tienes de sumar 2, este 2 que les acabo de mencionar, con estos numeritos. Y estos numeritos son los numeritos que te pueden salir, en las simetrías que tú tenías guardadas en tu región fundamental, en tu orbifold, ¿no? Entonces estos numeritos no son inventados, pues tienen que ver con unas cuentas que tienes que hacer, pero en realidad son unas cuentas muy sencillas y el problema de caracterizar las simetrías de las teselaciones, y lo bonito es que no es solo del plano. En el plano son las maneras de sumar 2 con estos numeritos, pero esta misma idea también te clasifica las de la esfera, con esta misma idea, que es en curvatura positiva, y las del plano hiperbólico, ¿no? Que son en la curvatura negativa. Entonces, en las tres geometrías, este mismo teorema te sirve para saber cuántos tipos de simetrías hay para los mosaicos planos en esas geometrías, ¿no? Es un teorema súper bonito, el teorema mágico de Conway. Lo pueden encontrar en un libro que se llama The Symmetries of Things, de Conway, Goodman Strauss y Burgel. Y bueno, entonces, pues una pregunta que surge aquí también naturalmente es si ese orbifold es tan importante que te clasifica las simetrías de las teselaciones periódicas, pues ¿cuál es el análogo en el caso periódico de ese orbifold? Y entonces, pues el análogo a periódico de ese orbifold, pues quién sabe cuál sea, pero podemos tratar de recuperarlo de varias maneras, ¿no? Entonces, esto que está aquí es lo que les acabo de decir, ¿no? Las simetrías de teselaciones periódicas están caracterizadas por el orbifold, que es el que lo obtienes haciendo el cociente del plano por el grupo de simetrías de la teselación. Por ser una teselación periódica, este grupo de simetrías tiene como subgrupo el grupo de traslaciones. El grupo de traslaciones pues es isomorfo a z cruz z, ¿no? Pues, tienes dos direcciones. Entonces, estos orbifolds son todos un cociente del toro, ¿no? Del primer toro, del caso que no tiene casi simetrías, ¿no? Entonces, pues un candidato,
Un candidato para ese análogo en el caso periódico es el espacio de teselaciones. Entonces ahorita les voy a platicar ya en esta segunda mitad de la plática, les voy a platicar ya más centradamente en los espacios de teselaciones. Esto requiere un poco más de lenguaje matemático. Si hay alguna duda, pues me la pueden hacer llegar. Entonces, para construir el espacio de teselaciones, se empieza con una teselación, en este caso es T. Se considera la órbita de T bajo las traslaciones según en el espacio euclidiano en el que estés. La órbita de esa teselación son todas las traslaciones por todos los posibles vectores del espacio en cuestión, ¿no? Si estamos en R2, pues es una traslación en el plano, en R2, ¿no? Se define una métrica en este espacio, en esta órbita, donde dos teselaciones están a distancia menor que epsilon, si existe un vectorcito de radio de norma menor que epsilon, tal que la bola en el plano, la bola de radio 1 entre epsilon, o sea, una bola, si epsilon es chiquitito, una bola muy grande, centrada en el origen del plano, o sea, lo que ves de la teselación 1, centrada en el origen, es lo mismo que ves en la otra teselación. O sea, si dos teselaciones coinciden en bolas muy grandes alrededor de sus orígenes, entonces esas teselaciones son cercanas. También puedes trasladar un poquito una de las dos, ¿no?, para hacerlas coincidir, ¿no? Entonces, eso te da dos teselaciones son cercanas si coinciden en una bola grande centrada en el origen, salvo una pequeña traslación, ¿no? Esto que está aquí escrito es lo mismo que está aquí escrito, ¿no? Esto es una especie de una métrica de Cantor. No sé si en algún momento lo han visto. Cuando tú puedes definir una métrica sobre el conjunto de Cantor, pues es muy en ese sentido esto que está aquí, ¿no? Y entonces se define el espacio de teselaciones como la cerradura o la completación de esa órbita en esa métrica, ¿no? O sea, todos los límites de sucesiones, de teselaciones en esta órbita se incluyen aquí, y ese se define como el espacio de teselaciones, en un principio asociado a la teselación con la que empezaste, ¿no? Entonces, esto es el espacio de la teselación, es el espacio de teselaciones asociado a la teselación T. ¿Ok? Entonces, como para generar un poquito de intuición, vamos a hacer dos ejemplos sencillos, ¿no? Entonces, para una teselación se define un espacio de teselaciones. La pregunta es, ¿cuál es el espacio de teselaciones asociado a esta teselación? Es una teselación unidimensional, todas las piezas son iguales, es de hecho una teselación periódica y entonces, a ver, vamos a hacer un poquito más para acá. El espacio de teselaciones asociado a esta teselación, pues es periódica, ¿no? Entonces yo tengo una teselación por cada uno de estos puntos. Si estoy aquí, pues es lo mismo que si estoy aquí. Entonces, pues tengo este caso, ¿no? Es una teselación que tú trasladas. Ah, pero en el final es lo mismo que en el principio. Ah, pues entonces haces la identificación. Entonces el espacio de teselaciones es solamente un circulito, ¿no? Es de hecho el análogo al toro que habíamos estado platicando en 2 dimensiones. Aquí en una dimensión es un circulito, una teselación periódica. ¿Qué pasa si tú le pones una sola tesela diferente? Todas las teselas de la teselación negras, pero una verde ahí en medio. Pues entonces, primero hay que notar que en el espacio de teselaciones de esta, está esta. ¿Cómo lo obtengo? Ah, pues traslado esa, la mando a infinito para allá, ¿no? Me considero la sucesión de traslaciones
n veces, que cuando n tiene infinito, ¿no? Por situación n para allá. Y entonces pues estoy acercándome cada vez más, ¿no? Supongamos que el origen estaba aquí, yo empiezo a trasladar, empiezo a mover esta para infinito, y entonces me empiezo a acercar cada vez más a esta, en el límite llego a esta, entonces esta teselación está en el espacio de teselaciones de esta, ¿no? Entonces, si está ella, están todas sus traslaciones, y entonces debo de tener al menos una copia de este circulito. Pero hay más, ¿no? Porque tengo todas las teselaciones con esta pieza blanca, con esta pieza verde, que se van a acercar aquí, ¿no? Conforme yo me traslado para allá, conforme yo traslado esta pieza para un lado, pues se van acercando, ¿no? Entonces ahí viene, ahí viene, ahí viene, ahí viene, se empieza a acercar cada vez más, cada vez más, cada vez más, cada vez más. Y por el otro lado también, ¿no? Bueno, ya en el límite llega a, en el límite, cuando esto tiene infinito, pues llega aquí. Y si hago lo mismo, pero para el otro lado, pues puedo seguir este camino y ahora esto se va acercando y se va acercando y se va acercando, pero por afuera, ¿no? Por el otro lado, ¿no? Entonces, a lo que llegamos es a que, bueno, la primera era ese circulito, ¿no? Y el espacio de teselaciones asociado a esto, pues es esto que acabo de describir, es una copia de R que tiende por ambos lados, por sus extremos, ¿no? Es R, pero en sus extremos se empieza a acercar a un circulito y en el otro extremo se empieza a acercar al otro circulito y pues nos queda esta cebolla. Entonces esta cebolla en realidad es útil para revelarnos la estructura local de los espacios de teselaciones, ¿no? Entonces, para ir agarrando un poco más de intuición sobre esto, cómo son estos espacios, pues notamos que este espacio, el espacio de teselaciones, contiene a todas las teselaciones que tienen los mismos parches. Parches son patrones finitos que T, ¿no? Entonces, tú tienes una teselación y pues esa teselación tiene diferentes patrones, pues en el espacio de teselaciones están todas las teselaciones que tienen esos mismos patrones, pero pues que no necesariamente son iguales. En particular pueden ser únicamente traslaciones, pero pues puede haber más que traslaciones, ¿no? O sea, no, ese espacio no tiene por qué ser conexo por trayectorias en el sentido que pues si tú tienes dos teselaciones, no necesariamente puedes llegar de una a la otra por una traslación, ¿no? O sea, sí puedes llegar a todas las traslaciones, pero pues a lo mejor tienes que saltar, ¿no? Y eso de saltar es este otro nivel, ¿no? Si tú tienes una teselación, pues tú te puedes mover por traslaciones así, pero después también puede haber teselaciones que coinciden con tu teselación original en una bola alrededor del origen, pero que después son todas completamente diferentes, ¿no? No, o sea, no completamente diferentes porque son las mismas piezas, los mismos patrones, pero pues ya son diferentes, ya no coinciden en radios mayores. Entonces, para tú ir de una teselación a la otra, pues probablemente tengas que brincar, ¿no? Bueno, quizás tengas que brincar o quizás tengas que hacer una traslación, algo así, ¿no? Como que tienes, el caso es que tú tienes dos direcciones en las que te puedes mover, ¿no? Así, por traslaciones, y pues así, por cercanía, por coincidir en bolas alrededor del origen. Esos saltos, ¿no? Si ustedes ven aquí como esta vecindad, en muchos casos son un conjunto de Cantor. Y eso tiene que ver también con cómo se definió la métrica. Luego, si existe una regla de sustitución primitiva es que ahorita, olvídenlo de primitiva, ahorita cuando veamos un ejemplo les digo qué es. Cuando tú construyes tu teselación por una regla de sustitución es esto, ¿no? Es una manera de construir las teselaciones, ¿no?
Tú tienes un triangulito, pues bien podría ser el cuadradito, pero bueno, aquí nada más es un triangulito y un rombo. Entonces, hay una expansión y en la pieza expandida tú la subdivides teniendo piezas iguales a las originales. Entonces, si tú empiezas a aplicar esta regla iterativamente, pues empiezas a cubrir porciones cada vez mayores del plano y pues en el límite de eso tienes una teselación aperiódica. Entonces, cuando tú construyes dos teselaciones con la misma regla, pero pues quizás empezaste por porciones iniciales diferentes, pues te va a dar teselaciones diferentes, pero los espacios de las teselaciones asociadas a las dos teselaciones van a ser el mismo, ¿no? Entonces, en ese sentido, no, para acá. En ese sentido, si tú tienes dos teselaciones, aquí debe ser T', pues los espacios de teselaciones son los mismos. Entonces ahí ya es lo que les decía, no es necesariamente asociado a una teselación. Si estás hablando del espacio de teselación de las teselaciones de Penrose, pues todos van a ser, o sea, si tú te agarras una teselación de Penrose diferente a otra teselación de Penrose, te van a dar el mismo espacio de teselaciones, ¿no? Entonces, pues sí tiene sentido hablar de el espacio de teselaciones de Penrose, el espacio de teselaciones de el molinillo, etcétera, ¿no? Este espacio es compacto si tiene un número finito de patrones para cada radio, ¿no? Este, por ejemplo, no es compacto porque este triangulito aparece en una infinidad de orientaciones. O sea, tú puedes ese triangulito va a aparecer en todas, bueno, no en todas, pero en, en una, en una infinidad de orientaciones, a diferencia de otras teselaciones que hemos visto, donde, por ejemplo, aquí los rombos aparecen solamente en 5 orientaciones diferentes, los como turquesa y los azul oscuro aparecen en 10 orientaciones diferentes, son un número finito, ¿no? Entonces, los espacios de teselaciones asociados a estos son compactos por esta regla de finitud, y un ejemplo de uno que no es compacto es el asociado a esta teselación del molinillo, por esta razón de que los triángulos aparecen en una infinidad de direcciones. Entonces, este es un método general para construir teselaciones. Este es otro método general para construir teselaciones aperiódicas, que se llama el método de proyección, que consiste en proyectar teselaciones de dimensiones superiores en espacios de dimensiones inferiores y obtener teselaciones aperiódicas, ¿no? Entonces, en este caso, es el caso más sencillo que en lo que se puede presentar esto. Tenemos una teselación del plano por cuadrados. Yo me escojo una recta, un subespacio de una dimensión menor que vaya a un ángulo irracional, ¿no? Entonces, el hecho de que haya un ángulo irracional ahí me asegura que esta recta no toca a ningún vértice de esta teselación, ¿no? Los vértices están en coordenadas enteras, y entonces si toca el 0,0, pues no vuelve a tocar ningún otro, porque pues estas tienen coordenadas irracionales, ¿no? Entonces, yo me agarro una ventanita alrededor de ese subespacio y proyecto en mi subespacio todos los puntos que se queden dentro de esa ventanita, ¿no? Entonces ahí están marcados los puntos que están dentro de esa ventanita, los proyecto ortogonalmente y eso me da una teselación con dos tipos de teselas. Las proyecciones de los lados horizontales es un tipo de tesela y las proyecciones de los lados verticales de esta teselación son el otro tipo de tesela. Y esa teselación está periódica por el hecho de que este ángulo es irracional. Entonces, pues esta misma idea, esto les digo es una proyección de dimensión 2 a 1, pero pues eso puede ser para todas las para cualquier dimensión y para cualquier teselación, ¿no? Entonces,
Por ejemplo, ahí pues yo tenía una teselación de 3 dimensiones por cubos y proyecté en un plano chuequito una ventana, todos los vértices que se quedaban en una franja alrededor de mi plano y obtuve esta porción, esta teselación, que pues si sí era un ángulo irracional, entonces esta teselación del plano es aperiódica, ¿no? La primera teselación que les mostré al mero principio, esa es una proyección de dimensión 4, de hipercubos de dimensión 4, ¿sí?, proyectadas en un plano irracional de dimensión 2. Entonces, ¿qué se sabe sobre estos espacios de teselaciones? Pues se saben algunas cositas, ¿no? Se han encontrado unos cuantos resultados. En los 90, a principios de los 2000, Etienne Gis y Jean-Marc Gambodo, franceses, demostraron que estos espacios son laminaciones por superficies de Riemann. Pues ahorita vamos a ver un poco más por qué, ¿no? En unos cuantos años después demostraron Anderson y Putnam y Franz Geller y Lorenzo Sadun que estos espacios son límites inversos de variedades ramificadas. Para ver esto, pues esto es un límite inverso asociado a una teselación de una dimensión con una regla de sustitución, ¿no? Aquí tengo, como en este caso, tengo dos tipos de teselas, pues llámenle a una A y a la otra B, y hay una regla de sustitución que me manda A en B y B en AB, ¿no? Y luego a B en AB, a en B y a B en AB. Entonces, si yo empiezo a aplicar esta regla de sustitución iterativamente, pues voy obteniendo círculos cada vez mayores, partidos, ¿no? Entonces, aquí tengo una tesela, o sea, aquí tengo dos teselas, aquí tengo una tesela y esta que son dos teselas, aquí tengo esta que son dos teselas y estas que son tres teselas. Entonces, aquí estoy acumulando, guardando toda la información de cómo va creciendo mi teselación cuando voy aplicando iterativamente mi regla de sustitución, ¿no? Y pues esto es una variedad ramificada, ¿no? Aquí tiene solamente un punto de ramificación, ¿no? Es una dimensión, ¿no? Tiene un punto de ramificación. Ahí, pues, esta es la ramificación a la que me refiero, ¿no? Aquí hay como dos opciones para irse. Y entonces, el espacio de teselaciones es el límite inverso de esta cadena de variedades ramificadas siguiendo esta regla, ¿no? Y de hecho, toda esta información se puede conglomerar, o sea, si esas vecindades que habíamos visto que eran discos Cruz-Cantor, pues eso en realidad tú los puedes crear un atlas, ¿no? Hay reglas de compatibilidad que tú puedes ir armando de manera que puedes ver a estos espacios de teselaciones como haces fibrados sobre toros, en este caso, aquí faltaría para poner el sobre toros, pues falta poner el toro de una dimensión, que sería solamente un circulito, ¿no? Ya identificas A con B en un S1 y entonces ese sería como el paso faltante para ir de aquí a los haces fibrados sobre toros. Y las fibras son justo los conjuntos de Cantor que veíamos localmente en cada una de las bolitas. Entonces, estos teoremas, si bien te hablan un poco de la estructura que hay en los espacios de teselaciones, a fin de cuentas revelan muy poco porque, o sea, aquí pues sí mantienes la información de tu regla de sustitución, pero casi toda la geometría se pierde cuando haces el cociente al toro, ¿no? Aquí ya te olvidas de tus dos teselaciones, las identificas y las mandas al toro de una dimensión, que era un S1 solamente. Entonces,
pues esto, de hecho, los mismos autores, Sadoun y Williams, dicen, pues sí, esto funciona, pero es demasiado abstracto, demasiado es abstracto para ser de uso práctico de camino a una clasificación de este tipo de cosas, ¿no? Y el asunto es que pues, se debería de poder capturar un poco más de información, ¿no? Se podría batallar contra esa pérdida de información que se tiene al proyectar, al hacer este último paso, ¿no? Entonces, por último paso me refiero que aquí hay una serie de, de variedades ramificadas y luego para hacer el paso al haz fibrado sobre el toro, pues tú tienes toda el límite inverso, ¿no? Los límites inversos vienen con sus mapeos y al final es el último, aplastas todo a un toro, ¿no? Entonces estás aplastando todo ese límite, todo ese acordeón, lo estás aplastando en una esferita, ¿no? Entonces ahí es donde digo que se pierde información. Pero el asunto es que para no perder información, una de las alternativas es irse a fijar en unos objetos que tienen muchísima información, muchísima información. Entonces, como yendo hacia ese camino de buscar un marco unificado donde puedas hablar de teselaciones periódicas como un caso particular de, de las teselaciones en general aperiódicas, donde las periódicas aparecen como ese caso particular que te dan orbifolds, pero en el caso de las teselaciones aperiódicas, pues quién sabe qué sea, pues ese quién sabe, un posible camino a explorar son los grupoides, ¿no? Entonces los grupoides son de alguna manera una generalización de los grupos, un cúmulo de grupos, una manera de trabajar con grupos y con acciones de grupos que de alguna manera te ayuda a no perder información porque traen con ellos demasiada información, ¿no? Entonces, por demasiada información es que no me da tiempo en esta plática de definir qué es un grupoide, pero pues es un objeto, pues cuando lo podríamos pensar como que cuando tú tienes una acción de un grupo, tienes naturalmente un grupoide, pero el grupoide tiene el grupo y el espacio en el que está actuando el grupo y toda esa información es parte de de un solo objeto que es el grupoide, ¿no? Entonces, tienes flechas, tienes un conjunto de flechas, de funciones, y tienes un conjunto de objetos, y cada una de las flechas, pues, nace de un objeto y va a otro, y entonces, pues, quizás lo que estoy tratando de decir se resume con esta imagen, ¿no? Como que lo que quiero transmitir es que en el caso periódico, cuando tú obtienes los orbifolds, pues todo se cierra muy bien, ¿no? Tú tienes un grupo que está actuando y cuando haces las identificaciones, pues todo se cierra y te quedan cositas pues compactitas y bien cerradas. En el caso aperiódico, no se cierran, las cosas no se cierran y empiezan a dar vueltas y vueltas y quizás se iban acercando, pero no se vuelven a encimar. Y entonces hay esta idea de esta fibración, esta laminación, esta especie de conos que vemos aquí, ¿no? Entonces, si tú quieres considerar toda esa información sin perderla, pues tienes que modelarlo localmente, ¿no? Con estas bolitas que eran, estos cilindros que eran bolitas cruz cantors, ¿no? Y entonces tienes que modelar esto localmente y considerar todas las posibles simetrías. Y bueno, pues es algo ya que se empieza a poner bastante más abstracto de lo que de lo que puedo compartirles en esta plática, pero quizás como para cerrar, les puedo eh, dar una pequeña intuición de cómo funciona esto, ¿no? Entonces, tenemos los espacios de teselaciones que pueden venir de situaciones tanto como esta, de un sistema de proyección,
o como este límite inverso seguido de una regla de sustitución. Y el asunto es que pues aquí tú en el plano pues tenías tus traslaciones, ¿no? Tus traslaciones que te llevaban la teselación por cuadrados para dos direcciones, ¿no? Si tú proyectas esos dos vectores que son traslaciones en la recta dependiente y racional, pues tienes, digamos, dos generadores de un grupo que se está aplastando en la recta dependiente y racional, ¿no? Entonces tú puedes de alguna manera esos dos generadores considerarlos como separados, ¿no? Uno que va para un lado y otro que va para otro, ¿no? Entonces, y eso sería considerar este grupo que como grupo, pues son dos copias de Z, pero tiene más estructura, ¿no? De hecho, ay, se me fue el nombre de estos grupos. Grupos que se me fue el nombre, pero no importa. Esto que se densifica, ¿no? Este grupo se densifica sobre R, ¿no? Entonces, si tú te preguntas por este cociente de R módulo Z más alfa Z, donde alfa es un número irracional, pues este cociente es una cosa que pierde todo, no tiene abiertos, ¿no? Tiene topología gruesa, ¿no? Entonces, pues como que pareciera que todo colapsa, pero pues hay ciertas maneras de capturar esa estructura o sea, de extraerle la estructura a este objeto que de repente se pierde. Entonces, pues a lo mejor esto ya va a ser demasiado abstracto, pero es para extraer una última intuición de este tipo de cosas. Entonces, este es un diagrama de cubrientes universales. Los cubrientes universales, por si no los conocen, son pues, una manera de estudiar geometrías como según el tipo de cosas, o sea, como caracterizar diferentes tipos de geometría, ¿no? Entonces, por ejemplo, el cubriente universal de un toro es el plano R2, el cubriente universal de la esfera es R, ¿no? Y entonces aquí tenemos, a ver, también un segundo, me están diciendo, ¿no? Bueno, entonces, solo para terminar, en este cubriente universal, aquí tenemos el plano R2, el toro, ¿no? Y tenemos esta recta, esta L alfa es esta recta dependiente irracional, y esta es una sucesión exacta, y esta es una sucesión exacta. Y entonces, este diagrama de cubrientes universales lo que nos dice es que este cociente, es lo mismo que este cociente que les había mencionado acá, ¿no? Este R, Z más alfa Z, es este mismo cociente, que es este objeto que se llama el toro irracional. Y entonces, el toro irracional, pues es el toro y una recta dependiente irracional que se enreda en él, y como es irracional nunca se vuelve a tocar, y pues es un objeto bastante interesante, aunque bastante difícil de estudiar, pero con esta manera pues puedes obtener la intuición de que su cubriente universal es esto, que es una copia de R, ¿no? Estás colapsando R2 en una recta, entonces es solamente una recta. Entonces, o sea, tú puedes cubrir al tutor irracional con una copia de una recta, o sea, un R, ¿no? O sea, como que es de una dimensión, pero se enreda tanto que su grupo fundamental es este. O sea, el toro irracional es una cosa que tiene un grupo fundamental que coincide con el del toro, o sea que es en cierto sentido esta cosa de dos dimensiones, pero su cubriente universal es solamente una dimensión, ¿no? Entonces, y eso lo estás enrollando tanto, que pues sí medio es como un toro, pero lo puedes cubrir con una sola recta, ¿no? Entonces, bueno, no sé qué tan claro haya quedado, pero estos son más o menos los espacios de tus relaciones. Esta idea la puedes empujar un poco más, pero le voy a dejar aquí.
Muchas gracias, Darío, por tu plática tan bonita. Eh, Vamos a ver si tenemos preguntas en el chat del Facebook. Bueno, lo que sí tenemos son saludos. Te mandan saludos Robert Charles desde la Ciudad de México. Y teníamos otro por acá que ya lo perdí, perdón. Bueno, oye, en lo que lo encuentro te tengo una pregunta. Dice, de Soki Sandra o Sochi Sandra, así como en las teselaciones regulares y semirregulares, perdón, así como en las teselaciones regulares y semirregulares hay una clasificación en las teselaciones aperiódicas. Pues no. Así como en las teselaciones regulares y las semirregulares, donde hay una lista de se pueden crear con estos polígonos y con estos polígonos, no hay una clasificación de ese tipo. Hay diferentes tipos de clasificaciones de las teselaciones aperiódicas que tienen que ver con el tipo de simetrías que presentan, ¿no? Entonces, si tú quieres tener simetrías de órdenes 2, 3, 4 y 6, las puedes tener en el plano, ¿no? O sea, en el plano los mosaicos hay con simetrías de rotaciones de órdenes 2, 3, 4 y 6. Si tú quieres simetrías de otros órdenes, pues en el plano no las puedes realizar. Y no las puedes realizar porque no te alcanza el espacio. Y hay un teorema muy bonito que se llama la restricción cristalográfica, que te dice cuál es la mínima dimensión en la que tú puedes conseguir órdenes de rotación, ¿no? Y es la función de Euler, ¿no? La que te cuenta primos, tiene que ver con primos relativos. Entonces, si tú quieres simetrías, si tú quieres simetrías de órdenes 2, 3, 4 y 6, te caben en el plano porque la función de Euler de 2, 3, 4 y 6 es 2. ¿No? Pero si tú quieres de otras simetrías de otros órdenes, pues tienes que ir a buscar la phi de Euler de ese orden. Y entonces, por ejemplo, 5 la consigues proyectando desde al menos dimensión 4. ¿No? Entonces, no existe una clasificación, pero existen como restricciones en los tipos de simetrías que tú puedes obtener en teselaciones aperiódicas. Ok, muchísimas gracias por la respuesta. Ya encontré el otro saludo que venía desde Colombia, Manizales, de Camilo Ramírez Maluendas. Te manda Camilo. muchos abrazos, Darío. Saludos a Camilo. También otra pregunta de Octavio Figueroa dice que muchas gracias por la exposición y qué libro nos podrías compartir para los problemas de Hilbert. Para los problemas de Hilbert, no sé, yo creo que Javier debe saber mejor. Hay un artículo, o sea, los problemas, todos los veintitantos problemas de Hilbert están en un artículo que se llama Los problemas del milenio, algo así, y ahí están los problemas. Muchos de ellos ya han sido solucionados, entonces, pues a lo mejor sí hay algún libro que esté dedicado a los problemas de Hilbert y que expliquen las soluciones. Yo la verdad no conozco tan bien. Pero sí, quizás Javier se sabe. Bueno, lo que sí nos podrías compartir luego, no necesariamente en este momento, lo ponemos luego en los comentarios, la biografía del libro de Conway Sí. y los que mencionaste otro me parece, pero bueno, luego los podemos compartir. Sí, se los junto en un mensajito con varios links. Sí, muchísimas gracias. Creo que por ahora ya no hay preguntas. Te agradecemos mucho, Darío, por la plática, estuvo muy interesante. Muchas gracias por aceptar la invitación. Y no sé si tengas algo más que decir, Javier, antes de despedirnos. No, me parece muy bien. Muchas gracias, Darío, por todo y nos vemos en enero en la siguiente charla. Sí, los esperamos en enero. Que tengan bonito fin de año.
Gracias, Darío. Gracias, Ime. Gracias, Javier. Muchas gracias a ustedes por la Gracias. invitación. Hasta luego.